El Viviente TV presenta su programa Continuando el Legado, para edificar tu vida con la palabra de Dios, con los pastores Enrique y Veneranda Ferreras. Gracias, Señor, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de nuevo, Señor, para traer tu palabra, Señor. Te amamos, Señor, solo a ti, Señor. Te adoramos, Señor, solo a ti, Dios Padre Celestial. Oh Dios eterno, Dios de la gloria, Dios de misericordia, Dios santo, Dios sublime, Dios bueno, Dios maravilloso, Señor. Te damos gracias, Señor. Te amamos, Señor, te exaltamos, Dios. Dios eterno, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te amamos, Señor. Te glorificamos solo a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Bendito Dios. Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Como es costumbre y va a ser costumbre, todos los sábados a partir de las 8 de la noche, hora de Nueva York, para traer un mensaje que Dios nos da, un mensaje que Dios nos suple a nosotros para edificarnos. Así espero, hermanos, amigos, que también ustedes sean edificados, porque ese es el propósito. Ese es el propósito de Dios para con nosotros. Predicar su palabra, llevarla por todo el mundo, y todo aquel que la acepte, ese será salvo. Hoy traemos un tema que le hemos puesto como título: no es dicha, es el propósito de Dios en ti. Ese es el tema que le hemos puesto como título: no es dicha, es el propósito de Dios en ti. ¿Por qué ese título de no es dicha? Porque realmente no hay dicha. No hay dicha. Lo que hay es un propósito de Dios en cada uno de nosotros y en cada uno de ustedes. Y Dios nos prepara. Dios nos suple de su conocimiento. Dios nos protege y nos lleva hasta el lugar que Él quiere llevarnos. Eso es Dios. Dios es bueno y maravilloso. Dios es grande. Y vamos a hablar de un pueblo que fue maltratado durante 425 años. Ese pueblo hebreo fue maltratado, mayugado, llevado a las labores rudas, físicamente hablando, por el faraón de Egipto. El faraón de Egipto lo esclavizó, pero eso fue una profecía del mismo Dios, que el pueblo hebreo iba a sufrir 425 años de esclavitud. Y nosotros venimos a hablar de un niño que Dios tenía un propósito grande en él.
Así, hermanos, amigos, como Dios tenía ese propósito grande en ese niño, también Dios lo tiene para ti y para mí también. Vamos a hablar de ese niño que su madre, para protegerlo, tuvo que hacer maravillas, esconder a su hijo después de nacido. El faraón tenía una ley, derogó una ley y les dijo a las dos mujeres que se encargaban de ayudar a las mujeres a parir, a recibir al bebé. Esas mujeres nosotros hoy en día podríamos llamarla o la llamamos como partera. Partera. Había una de nombre Sidra y la otra Frúa. Recibieron una orden del faraón que todos los niños que nacieran, los varones, lo mataran. Que matara cada varón que naciera en ese entonces, porque el faraón tenía una información de que venía un rey. Y el faraón, para protegerse de que nadie delegara sus funciones, de que nadie ocupara su trono, emitió esa ley para matar a todo varón que naciera. Y envía a estas dos parteras para que fueran a ayudar a las mujeres hebreas en el parto. Y la orden que tenían ellas era matar a cada varón que naciera. Pero ellas no cumplieron esa orden. Ellas no cumplieron esa orden y nos relata en la Biblia, Éxodo número 1, Éxodo capítulo 1, desde el versículo 15 al 21, vamos a estar hablando de esta historia. Esas dos mujeres parteras no accedieron a la orden del faraón y no mataron a los niños. No mataron a los niños. Cuando el faraón se da cuenta y habla con ella y le pregunta que qué pasó, por qué ellas no obedecieron a su orden, ellas le contestaron al faraón: es que las mujeres hebreas son fuertes. Y para el tiempo que nosotros llegáramos ahí donde ellas estaban dando a luz, pariendo, ya el niño había nacido. Ellas hablaron mentira para proteger a esos niños. Hablaron mentira para proteger a esos niños y Dios la favoreció con favores, valga la redundancia. La favoreció con bienes, la bendijo Dios por ese acto generoso de proteger los hijos del pueblo que Dios ha elegido como su pueblo, el pueblo hebreo. Pero el faraón no se quedó ahí. El faraón envió a sus soldados. Envió a sus soldados a que mataran a cada niño que naciera y que haya nacido en ese entonces. Que lo mataran y lo tiraran, lo ahogaran, lo mataran, lo degollaran, lo tiraran al río a que se ahogaran. Pero hubo una mujer que fue sabia, una mujer que fue valiente. Esa mujer mantuvo a ese niño durante 3 meses.
Pero no pudo más. No pudo más mantenerlo oculto. Porque en ese entonces los soldados buscaban por todos los lados y veían las mujeres que estaban embarazadas. Y si no veían una niña en los brazos de esas mujeres, ellos procedían a buscar esa criatura que había nacido para ver si era niño, para cumplir la orden del rey, del faraón. Esa mujer guardó, cuidó durante 3 meses a ese niño, protegiéndolo, pero ya llegó un tiempo que no podía protegerlo más y decidió arreglar en forma de una yola pequeña, vamos a decirlo así, una canasta que nosotros, en los términos de nosotros, podríamos decir una pequeña yola. Y esa pequeña canasta ella la calefacteó, le puso brea, le puso, vamos a decir, le puso concreto, no concreto, le puso brea, la calefacteó. Eso es en forma como de una goma que lo da un árbol. Ella cubrió esa yolita, esa canasta por dentro, la puso impermeable para que el agua no entrara. Y en esa pequeña canasta, ella pone a su niño de 3 meses. Pone a su hijo de 3 meses a arriesgarlo, tirarlo al río para que corriera río abajo para ver si alguien de otra ciudad lo podía agarrar y tener misericordia de él. Pero no, señores, hermanos, amigos, no es dicha, es el propósito de Dios en ti. Dios tenía un propósito en ese niño. Ese niño fue guardado y cuidado por su madre durante 3 meses. Y luego de esos 3 meses, su madre lo arriesga a tirarlo en el río, a ponerlo en el río en una canasta cubierta para que no entrara el agua y el niño pudiera sobrevivir a la travesía que iba a correr. Pero hermanos, amigos, Dios es bueno. Cuando Dios tiene un propósito contigo, hermanos, no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay ataque demoníaco que te lleve a la tumba. Dios te tiene vivo y te mantiene vivo y te mantiene en sus rediles, porque Dios tiene un propósito en ti. Ese niño, su madre biológica, llamada Jocabed, y su hermana María, más grande, fueron y lo pusieron en el río. Pero, mire la historia, señores, que nos cuenta y nos narra en Éxodo, en la Biblia, en Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 10. Puso Jocabed, su madre biológica, a ese niño en el río, en su yolita, en su canasta, cubierto para que no entrara el agua. Y lo puso y lo dejó que rodara, que fuera navegando el niño. Pero más adelante,
estaba la hija del faraón con todas sus doncellas ahí. María va y se aproxima, la hermana de este niño, va y se aproxima y ve ella dónde va a llegar el niño, hasta dónde va a llegar. Y le da seguimiento a esa yola, a esa pequeña embarcación que su mamá preparó tan bien para que no entrara agua y el niño se ahogara. El niño llega a donde estaba la princesa, la hija del faraón, bañándose. Cuando ella ve en unos arbustos en el río Nilo, ve y se aproxima, y cuando se aproxima escucha los gritos de ese niño. Cuando ella va y lo ve, ese niño era hermoso, dice la Biblia. Era hermoso. Dice, este niño tiene que ser hijo de una hebrea que ha venido aquí, pero yo lo voy a tomar como mío. Miren el propósito de Dios. Mientras el faraón, su papá, estaba matando a todos los niños nacidos en esa época, porque él creía que venía un rey y le iba a quitar su trono. Él emitió esa ley para acabar con todos los niños, no las niñas, los niños. Y así él no podía tener o no tendría competencia o miedo de que alguien le quitara su trono. Esa hija del faraón agarra a ese niño y llega María, hermana de ese niño, y le dice, yo sé una hebrea que puede atenderlo ese niño. Esa niña es hermana de ese niño, llamada María, y esa nodriza que ella le está proponiendo a la hija del faraón llevarle el niño es nada más y nada menos que a Jocabed, su madre biológica. Señores, qué cosa más grande, qué cosa hace Dios en nuestra vida. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Además de que ella le propone de que buscaran a alguien para atender a ese niño, que ella, además de atender al niño, la princesa le iba a pagar para poder atender a ese niño. Mire cómo son las cosas de Dios, señores. Esa madre, ese faraón, hace un edicto, una ley, matar todos los niños. La madre de ese niño decide esconder su hijo por 3 meses. Lo pone en una canasta, la cuida bien, la pone adecuada para que el agua no se entre, la calefateó. Y ese niño cae en las manos de la princesa, de una hija, de la hija del faraón. Además de eso, señores, la hermana le propone a la princesa de que ella sabe a alguien que puede atender a ese niño, y ese alguien es la mamá de ese niño. Además de que es la mamá de ese niño, le propone que ella va a pagarle por atenderlo. Dios mío, solamente tú puedes hacerlo, Dios. Tú eres grande, Señor. Solamente tú puedes hacerlo, Dios. No nadie más, Señor. Tú eres el sublime, el eterno, el santo, el poderoso. Ese niño lo atendió su propia madre, pagándole. Como son las cosas de Dios. A veces, señores, amigos, hermanos, Dios
nos pone en algunos lugares para aprender, para educarnos, para recibir de su palabra, para capacitarnos en Él. No importa que nos hayan maltratado o que te hayan maltratado, no importa. Porque como yo le puse a este título, a esta prédica de hoy, a esta enseñanza, que no es dicha, es el propósito de Dios en ti. No importa lo que haya pasado, hermanos, amigos. No importa por lo que esté pasando. Dios tiene el control de todas las situaciones. Él lo sabe. No hay una hoja que caiga al suelo y que Dios no tenga conocimiento de eso. O un cabello de tu cabeza. Dios tiene el control de todo y lo sabe todo. Él es el Todopoderoso. Ese niño fue atendido por su propia madre. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente esa madre que mantuvo a ese niño por 3 meses escondido, violando la ley! Violando la ley, pero no la ley divina, violando la ley humana. Muchas veces, hermanos, amigos, tenemos que hacernos a veces el desentendido con las cosas que pasan en el mundo. A veces tenemos que hacernos los ciegos con las cosas que pasan en nuestros alrededores. A veces, hermanos, amigos, tenemos que hacernos los locos por las cosas que pasan en este mundo. A veces tenemos que hacernos como los caballos de carrera, ponernos esas 2 chapaletas aquí que se ponen, para no mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Estar enfocado en la única persona, en el único que nos puede dar salvación. Y esa salvación es solamente Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie verá al Padre sino a través de Él. Hermanos, amigos, la historia de este niño, cuando la leí, me conmovió bastante. Porque este niño pasó desde su nacimiento hacia más adelante, que eso sería otro tema. Ese niño, su madre lo crió. Su madre lo crió, lo amamantó. Pero ese niño también fue educado en la ley hebrea. Su mamá lo educaba. Su mamá Jocabé, hebrea. Supuestamente la mamá, la nodriza, porque no podía declararse que ella era madre, porque entonces el niño iba a sufrir muerte de parte del faraón. Aunque su madre, esa princesa que lo acogió como hijo, lo protegía. Lo protegía. Y ese niño duró 6 años con su madre biológica atendiéndolo. Y también paga por la princesa, por la hija del faraón. Eso no es dicha. Usted diría dicha, pero no es dicha. Eso es el propósito de Dios en ti. El propósito de Dios en ese niño. En ese niño que después, cuando cumplió los 6 años, su madre biológica fue y lo llevó donde la princesa para que lo educara. Para que lo educara. Y fue creciendo y educado según las leyes egipcias.
enseñándoles dioses paganos de diferentes, varios dioses mundanos. Pero su madre, esos son los primeros años que los niños absorben. Desde la edad 0 hasta los 6 años, hasta los 5 años. Cuando usted le inculca a un niño los valores cristianos, cuando usted le inculca a un niño los valores morales desde su nacimiento hasta los 6 años, hermanos, amigos, es muy difícil que ese niño se desvíe. Es muy difícil. Instruye al niño en su camino para que después que llegue a viejo no se aparte de él en los caminos del Señor. Así que, hermanos, amigos, esa madre Jocabed biológica, Dios tenía un propósito con ella. Y ese pueblo hebreo de 425 años de esclavo, porque vino un faraón que no conoció a José. La historia de José, usted la sabe, que el mundo se salvó porque Dios lo utilizó a revelarle al faraón de ese entonces el sueño que Dios o el faraón tuvo. Y eso es otro tema. Hermanos, amigos, Moisés es el nombre de ese niño. Es el nombre de ese niño. Y le pusieron Moisés, la hija del faraón, porque lo sacó del agua. Lo sacó del agua. Y por eso le puso Moisés. Creció con toda la educación egipcia, pero con la base bíblica de su madre hebrea, Jocabed. Hermanos, amigos, nosotros hemos hablado de un gran hombre que está en la Biblia, de un gran hombre que Dios utilizó para liberar su pueblo. Y ese es otro tema que ponemos como agenda. Pero ahora estamos desarrollando que no es dicha, es el propósito de Dios en ti. Moisés nace en una época en donde hay una ley que hay que matar todos los niños que nazcan. Y Moisés creo que fue el único varón que sobrevivió. Su madre lo esconde, lo oculta por 3 meses, prepara una canasta, la cubre, la calefatea, la cubre bien para que el agua no entre y lo pone en el río. Y llega a las manos de la princesa, la hija del faraón. Ella lo toma y lo adopta como hijo. Su hermana María va y le recomienda que tiene una nodriza que lo puede atender. Y la nodriza que le recomienda es su propia madre. Dios, solamente tú puedes hacer milagros así, Señor. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Porque tú tienes el control de todo, Señor. Tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Nosotros te entregamos nuestra vida, Señor, a ti, Señor. Y así espero, hermanos, amigos, que tú entregues tu vida al Señor. Y que le entregues tus cargas a Él. Y que si está pasando por una situación, no importa la índole, no importa la situación, mira la historia de Moisés, lo que pasó Moisés. Y lo que nos habla la Biblia más adelante. Pero en estos primeros capítulos 1 y 2 de Éxodo,
vemos detalladamente la historia de Moisés en sus inicios. Y vamos a traer más luego otros temas de Moisés. Pero hermanos, amigos, cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa la situación inmigratoria, no importa la situación de salud que te encuentres, no importa la situación de presión social que tú tengas, no importa los rechazos, no importa los maltratos, no importa las enfermedades que haya sufrido, no importa. Asegúrate de que Dios esté contigo. Y la única forma de Dios estar contigo es alejándote de todos tus pecados y aceptando a Jesucristo como tu único Salvador. Hermanos, amigos, en esta noche, en este día, este tema no es dicha, es el propósito de Dios en ti. Espero, hermano, que te haya edificado como lo hizo conmigo. Oro al Todopoderoso, Dios, Dios de la gloria, Dios eterno, Dios Padre, Dios sublime. Oro por cada uno de mis hermanos que están ahí conectados en las redes, en El Viviente TV, en Win Telecom, en Viva Live, en YouTube, en Twitter. Padre Santo, oro por cada uno de ellos, Señor, en Instagram. Todo aquel que esté conectado ahí, que esté pasando por una situación difícil en su vida, Padre Santo, yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido, Padre Santo, que sea tú, Señor, llevándolo de las manos, Señor, cubriéndolos, protegiéndolos, Señor, de toda maldad, de toda malicia del enemigo, de toda trampa, Padre Santo. Cúbrelos, protégelos y sácalos, Señor, ayúdalos, Señor, y sobre todo enséñalo o dale a entender, Señor, lo que tú quieres enseñarles, Señor. De igual manera te pido por mí, Señor, que nos ayude a entender, Señor, cada proceso que pasamos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, toda situación en la que estemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor, a comprenderte, Señor. Padre Santo, oro por cada una de esas personas que están enfermos. Padre Santo, que sea tú, Señor, dándole un refrigerio, Señor. Toma tú el control, Señor, y derrama sanidad, Señor, en ellos, Señor. Declaramos sanidad en cada una de las personas que está enferma, Señor, y la que no está conectada, Señor, también. Que sean, Señor, Padre Santo, punto de contacto el que esté escuchando esta palabra, Padre Santo, para que la lleve. Y esa persona que esté pasando por una situación de enfermedad, Señor, que sea tú, Señor, transfiriéndole, Señor, esa sanidad. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Señor. Súplela a mis hermanos, Señor. Súplele, Señor. Ayúdalo, Señor. Súplele, Señor, acorde a cada una de las necesidades, Señor, por las cuales están pasando, Dios eterno, Dios de la gloria. Eres tú, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, eres tú, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este día, Señor, porque eres tú el que lo hace, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno de los medios, Señor, que ha hecho posible que esta transmisión se haga, Señor. Y que se lleve tu palabra, Señor, Padre Santo, a cada rincón del mundo, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por cada uno de los medios, Señor, de comunicación. Gracias te doy por El Viviente TV, Señor. Súplele, Señor. Y pido, Señor, por cada una de las personas, Señor, que ha puesto la mano en el arado, Señor, que ha ayudado, Señor,
a este canal, El Viviente TV, Señor, y que está ayudando, Señor. Súplele, Señor. Protégelo, Señor. Envía ángeles guardianes a guardarlo, Señor. Ángeles ministradores que le ministren, Señor. Ángeles, Señor, que le lleven, Señor, según sus necesidades, Señor. Cúbrelo, Señor. Protégelo, Señor, de toda maldad y de toda tentación y de toda malicia del enemigo, Señor. Te damos gracias, Señor, a ti. Confiamos y creemos en ti, Señor, en tu palabra, Señor, que dice: pedís y se os dará, Señor. Yo creo en esa palabra y estoy pidiendo, Señor, por mis hermanos. Estoy pidiendo por ellos y para ellos, Señor. Estoy pidiendo por sanidad, Padre Santo. Estoy pidiendo, Padre Santo, para que tú le suplas, Señor, a aquel que necesita el pan de cada día, Señor. Súplele, Señor. No permita que mis hermanos pasen hambre, Señor. Súplele, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Para ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor. Hermanos, amigos, a esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado, Señor. Te acepto como mi Señor y único Salvador. Gracias, Señor, por morir en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermanos, amigos, por dedicarle este tiempo a escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y en el próximo sábado tendremos otra transmisión por el mismo canal y a la misma hora, por los mismos medios de comunicaciones. Gracias. Que Dios les bendiga. Este fue su programa Continuando el Legado, con los pastores Enrique y Veneranda Ferreras. Sintonízanos el próximo sábado a las 8 de la noche a través del canal El Viviente TV y todas las plataformas sociales.